Hola a todos, bienvenidos a la tertulia del Club 11 de Libros y Cine. Hoy vamos a hablar sobre uno de los fenómenos más terribles y a la vez interesantes de nuestra historia, la Guerra Civil, que para esta tertulia hemos titulado La Guerra Incivil. El 14 de julio de 1936, con el levantamiento de un grupo de militares en África contra el gobierno de la República, comenzó uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. 3 años de guerra cruenta entre hermanos que, según las investigaciones, dejó un saldo de 600.000 muertos. La guerra dejó una herida en nuestra historia en mayúsculas, pero sobre todo en la vida de la gente, en la intrahistoria, que ha alimentado incesantemente las creaciones de los escritores y los cineastas. A todos esos que cuando aparece una nueva película o libro sobre la guerra civil dicen con cierto hastío, ¿otra? Va dedicada a esta tertulia del Club 11, ya que consideramos que es un tema inagotable, al que se van sumando perspectivas que alimentan la complejidad del retrato de lo que nos sucedió como país y como individuos. En nuestro tercer encuentro de Libros y Cine, volvemos a llevar más lejos la experiencia de lo visto y leído a través de algunos títulos que forman parte del catálogo del Club 11 y que pretenden ser un mosaico diverso, vivo y atrayente de un tema tan polémico como apasionante. Somos conscientes de que podríamos haber incluido muchísimos más o que podían haber sido otras, pero finalmente las elegidas han sido las películas Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar, reciente, de 2019, que ya está en el catálogo, La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda, de 1999, La vaquilla de Luis García Berlanga, un clásico de los 80, de 1985, y los libros Soldados de Salamina, de Javier Cercas, Falcó, de Arturo Pérez Reverte, La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes, y Las tres Españas del 36, de Paul Preston. Yo soy Isabel Navarro y para hablar de estos libros y películas tenemos hoy con nosotros a Ana Eugenia Venegas, de la Dirección de Zona de Málaga. Ella es filóloga, educadora social y escritora, autora del libro de poesía En el confortable armario de las galletas y del libro de cuentos Una instalación en Berlín, premiado con el Tiflos. También está con nosotros José Felipe Cotelo, de la Dirección Territorial de Galicia y actor del grupo Balacar de La Coruña. Tatiana Moreira Peña es nuestra junior de hoy, pero no por ello tiene menos que decir. Es fisioterapeuta y pertenece a la Dirección Territorial de Castilla y León. Y Alberto Gil es de origen soriano, como le gusta recordar, pero pertenece a la Delegación Territorial de Madrid y es técnico del fomento a la lectura en el servicio bibliográfico y coordinador del Club de Braille. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Uno de los libros que hemos elegido, que no lo he citado por despiste, es un libro sobre Gloria Fuertes, que sabemos que parece que desencaja un poco en esta selección, pero no es así, porque ella tiene muchos poemas sobre la guerra civil, o no sobre la guerra civil, sino sobre el absurdo de la guerra, ¿no? Ya que fue una poeta que, más allá de su vertiente infantil, que es la que es más conocida por su época televisiva, tiene una poesía llena de ternura y de melancolía, donde el tema de la guerra, del absurdo de la guerra, está muy presente y además con un cierto humor, que creemos que es lo que necesitamos, pese a ser un tema tan terrible. Por eso nos gustaría empezar con una lectura que nos gustaría que nos sirviera de marco, ¿no? De alguna manera, que va a hacer Ana Eugenia de un poema que Gloria Fuertes tituló Autobiografía. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues he elegido este poema porque realmente habla de mi posición también, que se parece a la de Gloria Fuerte, y es una posición pacifista y habla de la pérdida también de Gloria Fuerte como un símbolo de lo que ocurrió en el país. Gloria Fuerte fue víctima porque perdió a dos novios, uno estaba en cada bando. Y bueno, empieza así. Se llama Autobiografía. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad. Pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada y alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahoria. Por entonces empecé con los amores.
no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan a Pemán algunas veces. Qué belleza. Qué Sí. belleza y qué triste y a la vez qué humor, no sé, qué os ha parecido, qué sensaciones os ha dado este poema. Alberto, iba a darle la palabra a Alberto. Bueno, Sí. pues me parece que es magistral por la sensibilidad que transmite, por la cercanía y porque es plenamente vigente, aunque lo cuenta y hace referencia temporal a los años 30, pero es que hoy día cualquiera de nosotros nos gustaría hacer un poco eso, ¿no? Ese canto a la madre también, tan importante, y bueno, realmente que es fascinante. ¿Y a ti, Tatiana? A mí, bueno, Gloria Fuertes me encanta porque tiene un contraste entre emocionalidad y fortaleza, porque sus versos son súper sencillos, pero transmiten muchísimas emociones y además con una intensidad que es increíble. Y además es que es algo que se puede ver desde cualquier ángulo, ¿no? Lo puede leer cualquier tipo de público y es algo difícil de conseguir. Así que, ole. Sí, yo creo que está muy infravalorada y que, bueno, ya en los últimos años se está recuperando y por fin se le está dando su lugar. Felipe, ¿a ti qué sensaciones te da este poema? No sé, esa naturalidad y sencillez que sin saber cómo te llega adentro y no sé, te hace casi temblar, ¿no? Y lo que dicen mis compañeros, que es totalmente actual, que puede estar escrito hace 60 años, pero parece que están escritos pues, hoy mismo. Es así, es verdad. Sí, Parece que está muy emocionante. con esa claridad, ¿no? Es un poema Ajá. tan claro que casi parece un cuento Sí. y a la vez es completamente actual. Bueno, vamos a meternos en harina, mientras dure la guerra. Yo, Isabel, Dime. si me permites, Sí, claro. también quería atender a algo que no le he oído a casi nadie, pero que leyendo en esta ocasión a Gloria Fuerte, ya desde la edad que tengo, que no es como cuando lo lees con 15 años, ¿no? Te das cuenta de que Gloria Fuerte además escribe en capas, como a varios niveles. O sea, Totalmente tú cierto. eres Sí. capaz de leer a Gloria Fuerte con 15 años y entiendes algo que luego cuando has leído mucho y ya tienes 50 y tantos o más, te das cuenta que realmente te está contando las cosas. O sea, fíjate la alusión que hace a Pemán y a las flores que le dan, ¿no? Sí. Es Cierto. increíble. Te lo tira así como, qué inocente soy, pero oye, que ha habido unas vacas sagradas durante la dictadura y Pemán era una de ellas. Oye, a mí me gustaría tener ese púlpito desde el que él habla. También, sí, lo deja caer, sí. También es una pena lo que ocurre ahora, que es todo lo contrario, ¿no? Ahora son las flores quizás para otra gente, para Luis García Montero, para otras, unas pocas menos para Gloria Fuerte, y Pemán ha desaparecido del mapa, que también me parece injusto, ¿no? Pero bueno. Sí, no, además, fíjate, es que está lleno de sutilidades, dice, no digo nombres, ¿no? Con respecto al amor, porque tuvo novios y novias, ¿no? Fue una mujer bisexual, casi todas sus relaciones fueron con mujeres, las importantes durante muchos años, y cómo lo suelta así, bueno, como podía hacerlo en ese momento, ¿no? Como podía. Y luego también eso de, solo Dios y el botones saben que no soy tonta, ¿no? Porque trabajo como si fuera tonta. A mí ese verso, o sea, trabajo en una oficina como si fuera tonta. O sea, dicen, bueno, aquí pongo... Y además una posición de la mujer también en aquel tiempo, porque la mujer no...
si se pasaba de lista era una enterada. No, claro, por supuesto. Sí. Bueno, casi te diría que hoy todavía aún hay muchas que practican la ocultación de la inteligencia, porque sí que Exactamente. el, Sí. el marisabidilla o el esta que se cree sigue estando, pero bueno, ya cada vez menos, pero en aquella época era canónico, vamos. Más valía que disimulase una mujer lo que sabía, no fuera que el hombre se sintiera humillado. Bueno, pues lo que os decía, vamos a Mientras dure la guerra, esa película que de alguna manera también se posiciona en la tercera España, ¿no? Que también es ese lugar un poco de Gloria Fuertes, de esa gente que no estaba totalmente posicionada en un bando y en otro, y que se vio arrastrada y arrasada por toda esa violencia. Felipe, empiezo contigo esta vez. Cuéntame Sí. qué te pareció la peli de Amenábar. ¿La viste en el cine? ¿La has visto ahora con el Club 11? Sí, la vi en el cine y la vi ahora también en audiodescripción. Y fue una peli que me supo a poco. Me quedé con ganas de más. O sea, a nivel artístico está para mí, o sea, genial las interpretaciones y todo. Y después la historia, eso te deja bien marcado pues, lo que era lo que estaba empezando a ser la sinrazón de lo que estaba empezando la guerra, ¿no? La gente que incluso creía como Unamuno que un golpe de Estado hasta podía venir bien, hasta que vio en sus propias carnes lo que se estaba convirtiendo. Y después también muestra la película las manipulaciones, la lucha interna entre los generales del bando nacional para tener el mando, ¿no? Y ese Franco que estaba ahí, pues eso, a la chita callando, metiendo, y que consiguió pues, ser el jefe, y no solo mientras duraba la guerra, ¿no? Sino se convirtió eso hasta su muerte en el cacique. Y a ti, Tatiana, que además creo que tienes un vínculo con Salamanca importante. Sí, lo iba a comentar por eso. Para mí Unamuno tiene ese toque especial, ¿no? Porque aunque bilbaíno, pasó la mayor parte de su vida en Salamanca, donde falleció, ¿no? Y además frecuentaba un café que a mí me gusta mucho, porque bueno, es un café literario donde ha habido paso de grandes autores. Es el Café Novelty de allí de Salamanca y bueno, aparte de esa cercanía con Salamanca, me gusta mucho Unamuno porque él creía, o sea, tenía unas ideas muy, muy integradas, ¿no? Muy profundas y a las que se mantenía fiel en todo momento, aunque en un primer momento, como decía Felipe, ¿no? Creía en ese cambio que necesitaba España en aquel momento y apoyó al bando nacional. Él tenía sus propias ideas, ¿no? Y hacían referencia a tener en cuenta las opiniones de todo el mundo, sin intentar imponer pues, las propias o la de la otra persona, ¿no? Creía en una escucha, en una tolerancia, y es algo que también muestra en la película, ¿no? Y cuando ve toda la barbarie que se está generando entre unos u otros, porque para él, al final, no hubo ganadores ni perdedores, sino que perdieron todos, ¿no? Por que acabaron matándose unos a otros. Y para mí, en la película, el discurso que dio en el Paraninfo fue espectacular, porque mostraba pues un poco esa esencia, ¿no? de Unamuno. Y la verdad que me encantó la película. ¿Y a ti, Alberto? Bueno, pues es una película dura, es una película que técnicamente es perfecta, que refleja muy bien la época, la ciudad en aquellos años, pero Dios, me parece que conviene verla para que no olvidemos, pero realmente pues, es una película que estremece. Y claro que es un mérito
Amenábar, ¿no? Que sepa transmitir y que al espectador le atrape y le envuelva en lo que fue aquella historia, que, como has dicho en la presentación, es una historia que influye en lo que es la intrahistoria. Y eso que dice Unamuno de Me duele España, pues bueno, se ha dicho a lo largo de los siglos y me parece que está muy bien que ponga en valor la figura de Miguel de Unamuno como un poco representante de la intelectualidad, ¿no? De lo que muchos de los intelectuales de aquella época habían querido para nuestro país. Lo que pasa es que yo creo que era un radical independiente, ¿no? O sea, no era cómodo para nadie. Claro. Ana Eugenia, Sí. Ana Eugenia, ¿a ti qué te...? Claro, claro. Precisamente es eso lo que más destacaría yo de la película. Aunque echo mucho de menos la filosofía, el pensamiento unamoniano, sí. Unamuniano, sí. Echo mucho de menos, pero realmente en pocas frases luego se reduce, ¿no? Realmente Unamuno piensa que la República lo ha traicionado a él, porque lo acusan de haber él traicionado a la República, ¿no? Piensa que lo ha traicionado a él porque él sigue estando en los mismos valores de siempre, ¿no? En el valor al respeto a la vida, en el respeto a la opinión de los demás, en el valor absoluto de la palabra. O sea, que si tenemos algo que dilucidar, que sea con misiles fónicos y no sea a base de balas y de quemar cosas y de ese tipo de historia, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo esa idea porque él sí encarna a lo mejor un valor quizás sí católico, pero bueno, no siempre para ser una buena persona y respetar a los demás hay que ser católico, porque hemos visto que también hay personas incluso que no creen en nada, que también son personas de grandes valores, ¿no? Bueno, y su amigo, ¿no? Su amigo es un pastor protestante, ¿sabes? Es que los uno mataron de a los dos. Los mataron a los dos y siguen en las cunetas. Son dos desaparecidos que no se sabe dónde están. O sea que... Efectivamente. Entonces él creyó que había que hacer una especie de reset Ujú. y de borrar todo para ver si empezando de nuevo. Pero claro, no pensó que el borrar todo significaba borrar a la gente del mapa, o sea, matar gente. Y ahí es donde... Porque yo creo que uno de los valores más importantes para él era el respeto a la vida, porque él creía que venía directamente, que era un valor que, o sea, era algo que Dios nos mandaba, ¿no? Y él, Bueno, el respeto a la vida y a las ideas, ¿no? O sea, él tenía un respeto... exactamente. Claro, él Y el era, eso, valor de la palabra, era un dialéctico, ¿no? Era como vamos a hablar, vamos a discutir, vamos a pelearnos todo lo que nos, claro, todo lo que nos podamos pelear hablando, claro. En el Sí. momento en que estos que estaban siendo agresivos y violentos y estaban llevando, que me refiero pues a los comunistas, a los anarquistas, a los trotskistas con los otros, que porque estaban todos ahí en plena batalla antes del alzamiento nacional. En el momento que los que se supone que venían a apaciguar todo eso empiezan a matar gente, pierden otra vez la razón, ¿no? Y la pierden todavía más porque estos venían unidos y venían con un objetivo clarísimo. O sea, esto hay que aniquilar la posibilidad de que la gente vuelva a levantar la cabeza, ¿no? Hombre, es interesante, claro, por un lado nos enseña la historia de Unamuno, ¿no? Y por otro lado nos enseña la intrahistoria de ese mando que al principio que no estaba tan unido en realidad, o sea, que acaba Bueno, en el que acaba imponiéndose Franco, pero que bueno, donde Sanjurjo y Mola, pues en realidad eran los generales con carisma y los generales que tenían como más claro lo que querían hacer, que no era ese proyecto tan nacional católico, que es el que trae luego Franco, no era el proyecto de todos. Lo que pasa es que es muy interesante porque es verdad que cuenta cosas que no por no sabidas, porque obviamente los historiadores las sabían, pero no nos las habían contado en la ficción, de tal manera que al final la ficción es lo que nos hace darnos cuenta de la historia, ¿no? A nivel calle, sí. Y por eso llega también tanto al espectador esta película, ¿no? Porque además de la técnica de Amenábar, que fue un maestro del cine, es porque nos cuenta
lo que hubo detrás de esos personajes, Ujú. tanto de Miguel de Unamuno, por un lado, como intelectual, como por otro, pues la pugna interna que tuvieron los líderes de la sublevación. Ujú. Y que al final, Felipe, ya tras de la guerra, ahí estará. cambiamos de película, porque si no, es que yo creo que solo con Amenábar podríamos estar Claro. Llenar toda varias la horas. sesión. Sí, Sí. sí, la verdad que es una película apasionante y que además Amenábar cambie de tema tan radicalmente cada vez y que, bueno, aunque el tema de la tolerancia un poco está subterráneamente en todas sus películas, pero que fíjate que venimos de otra película, o sea, en fin, Amenábar sería otra tertulia. Felipe, La lengua de las mariposas, gallega, más gallega no se puede Sí, ser, basado en un cuento de Manuel Rivas. Manuel ¿Cómo Rivas. te relacionas tú con esa película y con esa historia? Bueno, a mí la vi varias veces y ya de hace tiempo. Y es una peli que te llega al corazón, que te conquista la sensibilidad de ese maestro con sus niños, con su manera de enseñar, que te gustaría formar parte de esa clase. Y después también te va enseñando la sinrazón del atacar al que no piensa como tú o al que no quiere hacer las cosas como tú. Y no sé, es una película que te deja... Bueno, a mí me llegó muy adentro. Y eso, las palabras del maestro, de Fernán Gómez, cuando dice que con que pase solo una generación que pueda vivir en libertad, eso ya nunca, o sea, habrá marcha atrás, ¿no? Que seguiremos siendo un país libre. Y bueno, parece que ahora llevamos una generación en libertad y esperemos que se cumpla. Hay que cuidarla. Ana, Claro. Ana Eugenia, ¿tú qué piensas de esta película? Pues mira, a mí esta película, hombre, excepto que parece que hay un mundo súper idealizado antes de que empiece la guerra, todo lo demás me toca muchísimo, porque yo, por ejemplo, he tenido también algún profesor que ha sido tan importante en mi vida que me ha marcado, ¿no? Y qué importante es el maestro que te llena de ilusiones, que te hace que la vida que parezca una aventura, que tengas caminos por donde correr mucho. Y bueno, este es uno de esos maestros entrañables. Luego, supongo que para todo el mundo, la escena más horrible de la película es cuando apresan al maestro y todo el mundo en el pueblo la abuchean. Unos Sí, le escupe. porque lo odian o porque están en contra de lo que piensa y están agresivos de esa manera, y otros por miedo, ¿no? Y el niño, lo que hace el niño es empieza a insultar al maestro, ¿no? Y luego al final le dice esa palabra mágica que le dice para que sepa que está con él, ¿no? Y entonces me ha acordado mucho de un libro, del libro nuevo de Elvira Lindo, que habla sobre la historia de su padre y que se llama Corazón Abierto, y que dice una cosa, dice: yo siempre me puse en el lugar de los que se tuvieron que ir. Dice, ahora comprendo la vida durísima de los que se tuvieron que quedar. Los que tuvieron que quedar, o sea, imagínate ese niño, esa herida que se le abrió en ese momento, ya no solo por lo que vio, sino por lo que hizo él, claro, por miedo, ¿no? ¿Cuánto se tuvo que odiar, ¿no? Ese chico a lo largo de su vida. Sí, realmente la herida no es solo, efectivamente, no solo, es una herida múltiple, ¿no? Y que sobre todo se traduce en el miedo y en la imposibilidad de haber sido quienes iban a ser, es quien estaba destinado a ser toda esa gente, ¿no? O sea, todo ese momento cercenó toda la libertad y ¿cuántas personas mayores no conocemos que han tenido tanto miedo a decir lo que piensan? No digas, no sé qué, o sea, no hagas, no tal. Claro, porque les han educado en el miedo. Tú, Alberto, Te como... advierto que Sí. ahora hay gente que también tiene miedo a hablar, ¿eh? Porque están sucediendo unas polarizaciones en nuestra sociedad que hay gente... Pero imagínate, es que No, antes hombre, por un no lado tiene nada que ver. te mataban. O sea, otra cosa Sí, es que sí, sí, pero hoy en día, por ejemplo, ahora puede ser incómodo, pero hay gente entonces que no te se atreve mataban. a decir en una reunión, oye, yo soy creyente y yo todos los días rezo.
Porque es que Bueno, piensas, no sé, que eres como que tienes 4 piernas. Bueno, pues eso es que se siente un poco seguro de sí mismo, porque es que, vamos, no tiene nada que ver, creo yo. Pero no, pero estamos hablando de gente o sea, que realmente eso, pues dejó de querer como habría querido, de hacer las cosas como, o sea, o que se tuvo que ir de este país, o que murió, ¿no? Alberto, ¿tú sí, qué, decías Isabel, bueno, cómo que a vives esa mí película? es una película que también me llega especialmente. Yo soy un niño de pueblo soriano que se identifica mucho con ese Moncho. Y si hace un momento hablábamos de la figura de Miguel de Unamuno, pues ese maestro para mí es Antonio Machado. Entonces, Mm, pues claro, la observancia de la naturaleza, la importancia de la libertad de pensamiento, el inculcarnos el amor por la cultura, esos maestros que nos dejan el recuerdo para siempre. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues lo que estamos hablando del miedo, claro, nos pone ante la tesitura de que es muy fácil ser héroes cuando no nos toca. claro. Y a veces, pues, uno tiene que sobrevivir y tiene que hacer cosas que seguramente no habría imaginado que tendría que hacer para sobrevivir, para proteger a su familia. Entonces, pues, una película muy realista que tiene muchos valores y que igualmente tiene vigencia actualmente, igual que hablábamos antes de Gloria Fuertes, pues ahora va en La lengua de las mariposas también tiene mucha vigencia. Una película fantástica. Y muy emotiva. Yo no sé vosotros, pero yo ese final, yo vamos, yo no he podido llorar más en un final Sí. que con ese, Tatiana. Tú no sé si Eso lloraste, te iba a yo decir ahora y digo, para mí es una película que siempre que la veo acabo de lágrimas vivo. sí, sí, Porque es lo sabré que tú mucho, pero dices. de hipar, es una peli de hipar, vamos, de que, que Sí, no sí, sí. llega. Además, es que, como comentaba Alberto ahora, ¿no? Es una película que transmite unos valores tan, tan bonitos y tan importantes que, no sé, a mí, bueno, esta última vez que la he visto, también me ha hecho recordar pues, a esos profesores, ¿no? que te marcan y que te transmiten esos valores tan, tan importantes, ¿no? Que no sé a vosotros, pero a mí me da la sensación de que ahora mismo vivimos en un automatismo y como que están pasando más desapercibidos, ¿no? Ese tipo de valores o que se están perdiendo y me genera cierta tristeza porque ese amor a la cultura, ese amor pues a la naturaleza, a tener esa libertad, ¿no? de pensamiento y demás, no sé. Ahora cuesta una barbaridad, ¿no? Que o sea, que un niño coja un libro con gusto o que, no sé, es un cambio. Me parece que la tecnología nos ha traído muchísimos avances, muchísimas cosas y que bueno, en muchos aspectos hemos avanzado, pero aún así en otros como que estamos dejando apartados y para mí estamos perdiendo. Y otro tema Importantes son es esos la maestros, sí. riqueza del lenguaje, ¿no? Cómo utilizan las Mm, palabras, que mm. por desgracia se Ya, está ya. empobreciendo ahora cada vez más el lenguaje. Sin embargo, pues ese lenguaje del pueblo, de esa sabiduría, pues también me parece que es muy, muy destacable y muy necesario hoy día el reivindicar el lenguaje. Sí. Y la interpretación del chaval es maravillosa, ¿eh? Bueno, todos, pero el Bueno, y niño, Fernando tan Fernán pequeño, Gómez. sí, sí. Fernando Sí, Fernán Pero es Gómez que es ese genio, o sea, es que sí. ese genio nunca suficientemente reconocido, Lo dramaturgo, llena todo. director, Sí. actor, o sea, es que es un señor Pero como Isabel, era ese eso señor. ya lo sabemos, pero esos primeros planos del chaval, que el Bueno, el chaval, niño. madre, que cómo lo soporta y cómo transmite. No, claro, tiene Mm. esa cosa de algunos niños que luego a lo mejor no son grandes actores cuando crecen, porque todo lo que dan lo dan con una Con naturalidad, espontaneidad, claro exacto. que, o sea, tú que eres actor, Felipe, lo sabes, ¿no? Que Sí, dices, sí, a veces dices, qué injusto un Oscar a un niño, ¿no? Pero es claro, que, claro, son capaces de hacer cosas porque sí, literalmente ellos sí juegan, o sea, ellos están claro, claro, actuando jugando, ¿no? Como el play en sí. inglés, el jouer en Oye, francés. Y Sí, sí. además que los learning niños by doing. Mm, Sí, Y sí, sí, además sí. los niños, bueno, todos cuando nacemos somos páginas en blanco, ¿no? Que nos vamos
formando con las experiencias vividas, el De la entorno, vida. la educación. Y al final, cuando uno crece, como que se autolimita, ¿no? Por esos aprendizajes que tiene y no saca esa espontaneidad, ese ser ellos mismos que tienen los niños, pero son todos, o sea, todos los niños tienen ese toque tan especial que no es que desaparezca cuando somos adultos, sino que lo escondemos. Sí, se va Y, metiendo ahí y es abajo. Se una parte. reprime, se va Sí, reprimiendo. exacto, Sí, exacto. Se va reprimiendo, sí. lo que tú dices, Ana Eugenia, que no nos atrevemos. Lo mismo a decir que somos católicos que a realmente Claro. decir lo que nos sugiere cualquier cosa, ¿no? Estamos siempre en una Hay un sensor exterior, constricción. Quizás, perdón, el quizás sensor es exterior. importante también, ahora que estáis hablando de esto, Mm, en la película el final es como el cercenar la inocencia del Totalmente. chaval. Mm, En ese momento se cercena la inocencia, el niño aprende a callarse Ujú. o a decir lo que debe decir y no lo que piensa. No lo que Mm, sientes. Sí. Y entonces es cuando ya deja de ser un niño. claro. La autocensura, es verdad. Sí, Que es verdad exactamente. que tenéis razón, que ahora practicamos otro tipo de autocensura. Lo que pasa es que, claro, antes era el miedo era algo que mataba, pero Claro. ahora vivimos en una autocensura muy naturalizada, es verdad. Sí. Lo Bueno, políticamente y correcto. ahora Se le vamos corta el veto. al extremo contrario, Claro. contrario de lo políticamente correcto, de la Sí. autocensura. Yo no sé, Tatiana, tú que eres la más joven, y que, claro, nosotros vimos en los 80 La Vaquilla, pero tú la habrás visto recientemente. ¿Qué te ha parecido? Pues mira, hay una escena que me encantó y es cuando tanto los de un bando como los de otros están bañando en el río Qué y hay bonito, una frase bonito. que dice, ahora todos Alfredo desnudos Landa. bañándonos somos Sí, todos iguales. Dice, sí. parece mentira, ¿verdad? Me encantó. Además es que tiene ese toque de humor, ¿no? Y como de crítica constructiva, por decirlo de alguna manera, que me gusta, porque a mí, aparte de la autenticidad, ¿no? Y del tema de la sensibilidad, emociones y demás, me gustan los libros, las películas, etcétera, etcétera, que me hacen pensar, ¿no? Y esta es una de las que te hace pensar y tiene mucho contenido. Me gustó. Y te hizo reír, además, te hizo reír. Sí, y me hizo reír porque el humor es algo muy importante. La risa trae muchos beneficios. O sea, aunque uno esté con una emocionalidad en un momento, el hecho de reír libera endorfinas que te generan otra sensación distinta y te cambian por completo. Y es algo muy interesante. Alberto, ¿tú Sí, sí, no sé si la has vuelto a ver Sí, o la la tienes he en el vuelto a ver, recuerdo? la vi cuando se estrenó, porque a Ujú. mí Berlanga siempre también me ha parecido un maestro del cine. Y bueno, si la de Amenábar era dramatismo y estremecimiento, la de La lengua de las mariposas era sensibilidad, ternura, esta es humor, ¿no? Es la parodia, pero que por debajo de esa parodia y de ese sentido del humor está la metáfora de la tierra de nadie, ¿no? De cómo después de todo, después de tanto enfrentamiento, tantos afanes, tantas luchas por conseguir la vaquilla, al final la pobre vaquilla se muere en tierra de nadie y se la comen los buitres. Ujú. Y la verdad que diciendo lo mismo, o si no, bueno, pues lo mismo que Amenábar, en el fondo, de lo que es la tragedia del conflicto y de lo que supuso, pues como el enfoque de una ciudad en Salamanca, de un gran intelectual como Unamuno, pues a la parodia de un pueblo de Aragón, también muy cercano a mí, de esa parodia, ¿no? Como digo, y esa aparentemente sencillez del pueblo, pero que al final la carga es la misma, el enfrentamiento y cómo al final pues no sirve de nada. Y es todo tan cutre, ¿no, Felipe? O sea, Sí. es como de, ¿esto qué guerra es esta? Pero esto es un Sí. cutrerío, no se puede ser más cutre. Aquí ¿Tú cómo las has revisto? Porque me imagino que la habías Sí, visto en su momento. ya la vi varias veces y marca, pues
lo que en sí lo que era, que no eran rojos ni nacionales, ¿no? Era, por circunstancias, podías, donde te hubiera pillado, podías estar en un bando o en otro, sin mayores, sin historias de pensamiento ni de nada. Entonces te muestra pues eso y la retaguardia, lo que pasaba en los pueblos que seguían viviendo con la guerra y es pues, la locura de Berlanga, ¿no? Eso casi solo lo podía hacer él, el mostrarnos ese punto de vista de una guerra tan cruel y eso que sin más te estás riendo en el cine, es brutal. Y al mismo tiempo nos muestra pues eso, el cacique, el militar, el cura, y dentro de esa misma retaguardia también lo que pasaba en las casas, ¿no? Que había gente encerrada por cuestiones de que si te pillaban te mataban, pues eso, en un sótano, en una falsa pared, y eso te lo muestra pues eso con risa y dices, bueno, pues así es un maestro, ¿no? Berlanga. Ana Eugenia, ¿a ti qué te ha parecido esta Pues revisión? mira, a mí me ha divertido muchísimo y también, bueno, estoy con los demás compañeros en el tema de que quitarle hierro a las cosas, ponerle un poco de sentido del humor, es importante porque esto duele mucho. Y Claro. esto de manera a pelo así no se puede soportar. O sea, es mejor soportarlo con algún tipo de analgésico como el humor, porque si no es muy duro. De todas maneras, a mí, según la veía en esta ocasión, me llamó mucho la atención un tema que ya ha apuntado Felipe, y es el de qué pasa si uno está en un lugar o otro. Claro. Y me ha recordado muchísimo la literatura de Paul Auster, la literatura del azar, bueno, ¿qué ocurre si yo, y además ocurre una historia, un momento que es delirante, ¿no? Un chaval tiene la novia en un pueblo que está al lado y el otro quiere ir a las fiestas de no sé dónde y le dice, sargento, ¿nos podemos cambiar de bando? Que yo quiero... Claro. Imagínate la convicción que tenían los pobres, cómo Claro. se sintieron abocados por el lugar y en el momento en el que se encontraron. Claro. Eso determinó sus vidas, ¿no? Y es... Sí, porque al la final los verdad, soldados eran carne de cañón, como pasa en claro. todas las guerras. O sea, los que Sí. decidían y los que tal, los que era la alta burguesía de los dos bandos. Luego Esos los que, estaban en los despachos o en París. claro, los que estaban abajo en Gredos o los que estaban, madre mía, en la batalla del Ebro, pasando frío, que muchos morían más de frío y de hambre que Y de hambre. que de disparos, ¿no? O luego los Ese bombardeos en las Márquez en la ciudades. silla de ruedas en el campo de Claro, minas. claro. Bueno, sí, lo del campo de minas. No, es que Perdón, que no le he oído. lo del campo de minas, ¿no? En el El momento en el Marqués que que... está con la silla de ruedas en Sí. el campo de minas. Pero Es fijaros, totalmente, vamos. yo creo que esta película se pudo hacer, aparte porque Berlanga era Berlanga y ese es su humor, Sí. porque eran los 80. Yo tengo la sensación de que, fíjate, cuanto más cerca se estaba de la guerra, más capacidad había de reírse de ella y, sin embargo, conforme nos hemos ido alejando de la guerra, pues cada vez estamos más en un punto pues como más trágico, más sentimental, más tal. Pero precisamente ellos, que pues sus padres eran los que habían estado en la guerra, ¿no? Los que estaban contando esa historia, sus padres eran hijos de combatientes. Sí. Y sin embargo, ellos sí se podían reír, ¿no? Es curioso que hayamos perdido capacidad de reírnos de Es nosotros una mismos. pena porque ellos pensaban que cuando hubiera pasado una generación ya íbamos a poder todos convivir en paz. Pero, sin embargo, lo que ha ocurrido ha sido todo lo contrario. La gente le ha perdido el miedo a la guerra y ha empezado otra vez a utilizar la historia, no la objetiva, sino la subjetiva, para promover sus partidos políticos, que ni siquiera sus ideologías, ¿no? Y entonces estamos en un momento en que la gente se ha polarizado tanto que a mí realmente me da miedo, ¿eh? Sí, la polarización es tremenda. Lo que pasa que hay cosas, pues eso, como que sigue habiendo muertos en las cunetas y tal, que son Claro. impepinables, que somos el segundo país del mundo con más desaparecidos después de un país asiático, que ahora mismo no me acuerdo cuál es.
Que Pero la son verdad cosas es que son que como de Estado, ¿no? Yo creo Bueno, que... pero, hubo un pero cambio. bueno, si están esos muertos en las cunetas, que en vez de hablar tanto de ellos y tanto utilizar a esos muertos, que de una vez los saquen y les den una sepultura digna y se acabó. Pues sí, claro, Sí De que ha una habido vez un por cambio en todas. estos 40 años de cómo se aborda en los años 80 lo que es todo el proceso de la guerra ahora, ¿no? 40 años después, y la verdad que es curioso, es para reflexionar. Evidentemente, pues los que tienen familiares desaparecidos, el dolor, pues lógicamente tienen que tenerlo ahí, pero creo que tenemos que apostar por la concordia y por ese humor, que es una manera de superar, ¿no? Las tragedias con el humor. Es como nosotros que nos quedamos ciegos, no es que os reís de vosotros mismos, es que el humor es necesario. Y evidentemente Fundamental. sin olvidar, porque sería injusto olvidar y además podríamos llegar a volver a repetirlo. No, por supuesto. Bueno, y pasando a la literatura, que si no, no nos da tiempo a recomendar a la gente, que de esto se trata de incitar a todo el mundo a que lea más, a que consulte más estas películas, que sepa que están ahí. ¿Qué nos recomendáis de la propuesta que hemos hecho? Pues por no dejarla infinitamente abierta. Tatiana, ¿tú qué libro nos recomiendas de los que hemos dejado ahí? Yo sin duda el de Gloria Fuertes, porque como comentaba antes, en la sencillez de sus versos es capaz de transmitir un montón de sensaciones y transmite pues ese pacifismo que la caracteriza, y además de vivir en una época complicada con características desfavorables, también esa fortaleza y esa sonrisa que le pone a la vida, y a mí me llega mucho, me encanta, así que lo recomiendo. ¿Y Felipe? Bueno, yo, el de Pérez Reverte, de Falcó, a mí me sorprendió porque hacía tiempo que no leía de Pérez Reverte y me fue atrapando a medida que lo iba leyendo. Es un gran contador de historias y Falcó es... yo cada vez que lo iba leyendo y se me representaba casi como Pérez Reverte, ¿no? Era ese mercenario cínico y al mismo tiempo, ya que estamos... Cuéntanos un poquito el argumento, cuéntanos un poquito, véndenosla para los que no se la hayan leído. Sí, bueno, eso, Falcó es un mercenario que en este caso trabaja para la parte nacional, pero como podía trabajar para cualquiera. Y le encargan una misión en el Mediterráneo, en Alicante, para intentar liberar a José Antonio que estaba en la prisión. Y entonces tiene que viajar hasta allí, cruzar por las líneas enemigas y reunirse con un grupo de falangistas jóvenes y montar allí todo el operativo para intentar liberar a José Antonio. Pero bueno, la trama en sí, si lo piensas, es así como flojita, ¿no? Porque dices, eso, unos falangistas jóvenes para semejante misión y lo que llena todo es Falcó, ¿no? Que es como, pues eso, un mercenario que se las sabe todas, que puede salir de cualquier situación y no sé, que te va atrapando y te va marcando, te da unas pinceladas de lo que era también la retaguardia, ¿no? de los frentes, que la gente moría en el frente, pero casi moría tanto o más en la retaguardia por las barbaries y el terror de los grupos que estaban eso por detrás, ¿no? Y eso también te lo enseña el libro de Reverte. Ana Eugenia, te has silenciado, no sé por qué. Sí, porque perdona. tengo al jardinero montando un cisco ahí fuera que no vea. A ti también te gustó mucho Falcó, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho Falcó. El personaje, como dice Felipe, es de esos que a los escritores nos encantaría que se nos ocurrieran a nosotros, ¿no? Porque tiene todo el atractivo del mundo. Es un canalla inteligente, guapo y claro, que se las sabe todas, que no va a sufrir con nada de lo que ocurra porque está por encima de las ideologías de ambos bandos, ¿no? Sí.
y la verdad es que tiene muchísimo atractivo. Sin embargo, yo me he decantado en esta ocasión por la hija de Frankenstein, de Almudena Grandes, porque forma parte, aparte de que tiene una protagonista que es un ser que parece que se lo ha inventado Almudena y sin embargo es el único que es real en la novela, es Aurora Rodríguez Carballeira. Esta mujer existió de verdad y esta mujer fue una socialista convencida que, al igual que otros locos que hubo, por ejemplo, entre los nazis, que crearon niños perfectos a la imagen y semejanza del líder, no sé qué historia, del Führer, pues esta mujer quiso crear una mujer perfecta, una mujer independiente, una mujer culta, una mujer que llevara la bandera de la mujer empoderada, pero claro, completamente ajena a los sentimientos. Y claro, eso la madre no lo previó y en su esquema bastante nazi de crear a la hija. Y luego, pues lo que hizo es que la hija de la pobre se enamoró y la madre pues dijo que le había salido mal el invento y como le había salido mal el invento para poder dedicarse a otro, que por eso ella intentaba todo el rato quedarse embarazada para criar otra nueva niña que le saliera bien, pues la mató, ¿no? Y este hecho fue verdad. Fue verdad y Almudena Grandes pues aprovecha este hecho para contarnos cómo eran pues los psiquiátricos de aquella época, para contarnos cosas como que existía el gen rojo, que pensaban que el que tenía el gen rojo pues es que tenía alguna patología psiquiátrica, ¿no? Y luego, bueno, pues también a mí me hace reflexionar sobre la utilización que siempre se hace de los psiquiátricos en España o de nuestra propia historia, teniendo en cuenta que la situación de los psiquiátricos en Francia o en cualquier otro país eran exactamente iguales. Pero ¿por qué me parece una genialidad la obra de Almudena Grandes? Pues me parece una genialidad porque la encuadra dentro de algo que ella llama los episodios de una guerra interminable. Y es un homenaje a Benito Pérez Galdós y a sus episodios nacionales, ¿no? Nos cuenta cómo era el país, cómo eran las personas, cómo hablaban las personas de aquel tiempo a través de una historia de algún hecho que ocurría, ¿no? Como las Cortes de Cádiz en Cádiz, y Pérez Galdós aprovecha para contarnos cómo fue la Constitución, cómo se creó, y realmente nos está contando cómo hablaba la gente de Cádiz, cómo eran las calles, qué comían, el pescadito frito, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me gusta muchísimo la idea y el homenaje a Pérez Galdós y me parece que Almudena Grandes está haciendo un trabajo increíble. Ya van 5 de esos episodios y queda un sexto, una sexta novela. Sí. ¿Y tú, Alberto? Bueno, pues yo, por completar, que me quedaría como Tatiana con Gloria Fuertes, pero bueno, voy a hablar de Soldados de Salamina, porque me parece que cuenta una historia de esas que siguen siendo también vigentes, esos milagros de la gente anónima, que con una mirada, y estamos en un mundo de ciegos, con una mirada es capaz de salvar a alguien que luego será un preboste del franquismo, como es Rafael Sánchez Mazas, que llegó a ser ministro. Sin embargo, un hecho casual al final de la guerra, en un bosque, una mirada, un secreto, hizo pues, que la historia en esa parte cambiara. ¿Y por qué? ¿No? Y eso nos lleva a esa investigación de Javier Cercas, más o menos novelada, pero de que dio lugar a eso. A ese hecho, ¿no? De que el soldado que da con Sánchez Mazas en aquel bosque, pues en vez de hacer lo que seguramente otros habrían hecho, o incluso habríamos hecho, cualquiera sabe, de fusilarle, pues no le fusila, sino que le perdona la vida y llega hasta donde llega. Y bueno, pues volvemos otra vez a Machado, es el final de la guerra, es verdad que son los coletazos, ¿no? De los republicanos, de los últimos extractores de unos y otros,
pero yo imaginaba a toda la gente que estaba huyendo en esa época, en esos últimos días de la guerra, a Francia, y me acuerdo de mi querido Antonio Machado. Claro. Y luego, pues, hablar también de Las Tres Españas del 36 de Paul Preston, pues es una obra de divulgación que nos da pinceladas de 9 personajes que intervinieron en la guerra y que es un aperitivo de un hispanista que conoce perfectamente la historia de esa época de nuestro país y que nos pone en la antesala o en un espejo para ser un acicate a investigar más en profundidad sobre esos 9 personajes. Bueno, pues yo creo que lo redondeamos así, con ese momento, además, que importante, ¿no? De reconocimiento del otro, ¿no? Si en esa mirada, al final acaba siendo, o sea, cuando tú humanizas al enemigo, ¿cómo le vas a matar? ¿No? Claro. O sea, es Por que, eso o sea, me en el parece momento una en el novela que el tan soldado deja de ser soldado y se humaniza y es, o sea, pues igual que Cuando le ves los ojos, sí. cuando le ves los ojos Sí, o sí. cuando o le ves en pelotas, ¿no? Como en ese Sí, bueno, en ese efectivamente. río de la vaquilla, ¿no? Es como aquí, Sí, o sí. sea, a todos nos cuelga lo mismo, ¿no? Claro. Somos iguales. Somos todos los mismos, todos padecemos por lo mismo, Mm. todos nos enamoramos, Sí. todos, en fin, Sí. todos queremos a Qué los pena que lleguemos a nuestros. matarnos. Sí. Bueno, es que eso es algo que es Es increíble, una pena. o sea, pero A que este el ser humano parece que no aprende. parte de la condición del ser humano. no Pero aprendemos. eso es lo que apenaba a Unamuno. Claro. Eso Sí. lo que lo destrozaba. Sí. La sinrazón de De la hecho, violencia. De hecho, Me lo mató. identifico. Se murió de pena el pobre, yo creo. Claro. Sí, no, eso fue lo que lo remató, ¿no? Ya, Mm. desde luego. Totalmente. Yo me Bueno. identifico mucho con aquello que decía Unamuno, por eso también es tan especial para mí. Y además, el nombre de la tertulia me encanta, porque él lo llamó, lo llamó Guerra Incivil Incivil. y me parece un homenaje muy Pues chulo. sí lo es. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros. Seguimos con nuestra tertulia de libros y cine, y esta vez habéis sido vosotros, siempre digo lo mismo, me quedo con ganas de más, me iría con Sí. vosotros a tomar un café, seguiría Ya hablando seguir de hablando. películas y de libros con vosotros, pero bueno, tenemos un límite y aquí lo vamos a dejar, pero de verdad ha sido un placer conoceros y Igualmente. compartir con Igualmente. vosotros Sí, estupendo. este momento Ha y merecido la pena. estas pasiones. Así que nada, seguid leyendo, seguid viendo pelis Sí, y pronto comentaremos. Y a los sobre todo demás, eso, que la gente lea. que la gente lea, por Sí. favor, porque esto es Sí. lo que Sí. esto es lo que nos salva un poco, ¿no? También. Sí. Quien lee vive más. Cierto. Seguidas en una. Es verdad. Y nada, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de Mm. encontrar compañeros tan interesantes y a ti, Sergio, Ajá. también. Y sobre todo, a ver, me vais a perdonar, pero Tatiana, qué alegría de juventud, qué vocabulario, Y qué envidia. qué talante, de verdad. Estoy muy contenta de haberte conocido. Igualmente, y muchas gracias. Eso, mira, hablando de las lenguas de las mariposas, antes tuve una profesora en la ESO que para mí, bueno, siempre me ha gustado leer, pero en el ámbito de la literatura, de la lectura, fue mi inspiración y no me he desenganchado del libro desde entonces. Qué importantes La son los importancia. maestros. Sí. Nos pueden abrir un mundo y nos pueden cambiar la vida para bien y para mal a veces Sí, también, ¿no? totalmente. Bueno, lo dicho, gracias a todos y os emplazo a la próxima tertulia. Estáis todos invitados. Un abrazo. Muchas gracias. gracias. Un placer. Un placer. Placer.